Muy buenas noches, les habla el profesor Paul Sierra en esta oportunidad para traerles el primer tema de la unidad 6, vamos a denominar método de Euler. Hoy es 4 de febrero del 2024 y sin más preámbulos vamos a pasar el material del contenido. Bien, en matemática y computación el método de Euler, llamado así en honor a Leonhard Euler, es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias a partir de valores iniciales dados. El método de Euler es el más simple de los métodos numéricos para resolver el problema de valor inicial y el más simple de los métodos de Runge-Kutta. ¿Okay? Entonces, considere el problema de calcular la pendiente de una curva desconocida que comienza en un punto dado y satisface una cierta ecuación diferencial dada. Se puede pensar en la ecuación diferencial como una fórmula que nos permite calcular la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de dicha curva, una vez que el punto ha sido calculado. La idea es que a pesar de que la curva es desconocida en un principio, su punto de comienzo, o es desconocida en un principio en su punto de comienzo, ¿okay?, al cual denotaremos a sub 0, es conocido. Entonces, la ecuación diferencial se puede calcular la pendiente de la curva en el punto a sub 0 y por lo tanto la recta tangente a la curva. En otras palabras, tenemos una curva, que hay una función dada, en este caso y de x, y lo que comenzamos es, conocemos el punto a sub 0, el punto y sub 0. ¿Okay? Nosotros podemos, a pesar de que desconocemos el siguiente punto, calcular la diferencia en el eje de las y y en el eje de las x para obtener una aproximación a ese punto, y a partir de ese punto hacer el mismo procedimiento y lograr una diferencia mínima entre lo que sería la proyección de la pendiente con respecto a la diferencia que va a guardar con la posición de la curva. Eso es lo que hace el método de Euler. Entonces, esto, como lo dice acá, es un método numérico de iteraciones para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Cómo funciona? Bueno, fíjense, tenemos lo que les acabo de decir. Tenemos una curva, ¿verdad?, que es una función, y tenemos una recta que lleva una pendiente. Entonces lo que comenzamos es a calcular la diferencia en x y en y obtenemos esta expresión que está acá. Como ustedes saben, la pendiente representa es la derivada, ¿okay? La derivada, es decir, la variación de y con respecto a x. Ahora, esta derivada, si la introducimos dentro de lo que es un contexto de valor absoluto, vamos a obtener una función que va a depender de x y de y. Entonces, ¿qué hacemos? Igualamos la función a la derivada y despejamos en este caso el valor de y sub 1, que es el valor que nos interesa conocer. Al despejar y sub 1 vamos a tener entonces y sub 0 más la variación de la función, donde h va a ser la distancia de paso, es decir, el intervalo que vamos a dejar entre un punto de la curva y otro. En la medida que h se hace más pequeño, es decir, que aumenta su número de divisiones, vamos a obtener una mayor precisión. ¿Okay? Fíjense entonces que esto les debe recordar el método de Simpson, ¿okay?, que teníamos una x final, que es la x que tenemos aquí, una x inicial, que es de donde partimos, dividida entre n, que es el número de divisiones que vamos a hacer para poder establecer el valor. ¿Okay? Entonces, recordando que h lo vamos a llamar la cantidad de pasos, ¿no?, que vamos a tener. Esto van a ser el valor final de x y el valor inicial de x. Ahora que el segundo paso que se hace es despejar
el diferencial de y con relación a x si es necesario, y se comienza a repetir el cálculo con los nuevos valores obtenidos. Ok, fíjense acá, aquí nos dan este problema, nos dicen que tenemos la función diferencial de y con respecto a x más x cuadrado menos y nos dan unas condiciones iniciales. Nos dicen que en la condición inicial, cuando x vale 0, y va a valer 1, pero se quiere identificar cuánto va a valer y cuando x vale 1. En este caso, entonces, las condiciones irían de 0 a 1 y las vamos a dividir en 5 pasos. Entonces, cada paso tendría un valor de 0,2. Entonces, despejamos, ok, en este caso a x para obtener la función. La función obtenida va a ser menos x cuadrado más y. Y hacemos esta tabla que está acá, esta tablita que está aquí, donde, entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a tener la función, vamos a tener el valor inicial de x, ok, y vamos a tener el valor inicial de y, que son las condiciones iniciales. Como nos piden, es un método iterativo, entonces lo que hacemos es comenzar a iterar, ¿verdad? En este caso, x, recuerden que va a cambiar con el valor de paso y va a ir de 0 a 1, como está dividido entre 5, va a 0,2, 0,4, 0,6. Los valores de y los vamos a obtener a través de las iteraciones. Por ejemplo, aquí tenemos el valor, la función evaluada en x sub 0, y sub 0. X sub 0 vale 0, y sub 0 vale 1. Entonces, donde tenemos en la función principal x sub 0, vamos a sustituir en este caso por 0, y donde tenemos y sub 0 vamos a sustituir por 1. Entonces, al sustituir nos queda esta expresión que está aquí, y nos queda que la función en x sub 0 y sub 0 vale 1. Ok, posteriormente entonces calculamos y sub 1, pero utilizando en este caso para y sub 0 el valor que obtuvimos en la iteración anterior. Fíjense acá, y sub 0 me queda la expresión y sub 0 más h por f o h, que es el valor de paso, por la función evaluada en x sub 0 y sub 0. La función evaluada en x sub 0 y sub 0 me había dado 1, ¿verdad? Por el paso, que es 0,2, más y sub 0, que va a ser igual a 1. Entonces, esto ya me da el valor de y sub 1, que va a ser igual a 1.2. Ahora, como todo método iterativo, lo que vamos a hacer es que ahora, para calcular la función evaluada en x sub 1, y sub 1, x sub 1 va a ser 0,2 y y sub 1 va a ser 1,2. El valor obtenido aquí, eso lo vamos a sustituir nuevamente en la función y volvemos a obtener un valor, en este caso para x sub 1 y y sub 1, el cual vamos a utilizar dentro de esta sumatoria para obtener en este caso el valor que nos va a dar y sub 2, y volvemos a sustituir hasta que lleguemos al valor de 1. En ese sentido vamos a obtener este valor que está acá, donde podemos decir que cuando x vale 1, y va a tener un valor de 2.2140, ok, que es lo que nos piden. Si nos damos cuenta, es lo que nos están pidiendo. ¿Cuánto es el valor de y cuando x vale 1? Entonces, aquí en este caso, en x5, x vale 1 y nos pedían el valor de y, 2.2140. Ahora, siguiente paso, procedemos entonces a calcular el error. ¿Cómo? Desarrollamos la solución analítica de esta expresión, la cual nos debe dar este resultado, y en él evaluamos las condiciones iniciales. Y sub 1, cuando x vale 0, y va a valer 1, ok, y sustituimos y obtenemos un valor de 2.2817. Aplicando la fórmula, ya que conocemos de error,
tenemos el valor calculado menos el valor real por 100, nos va a dar un error de 2,96. El error cometido, es decir, esa es la distancia o la separación que queda entre la función expresada por una curva y su aproximación a la pendiente. Y es así como se ejecuta el método de Euler. Bueno, hasta acá llega el método. De todos modos, cualquier cosa voy a estar pendiente de sus inquietudes y sus dudas, por favor, a través del WhatsApp. Gracias.